¿Qué tal a todos? Mi nombre es Josué Vadillo y les quiero dar la más cordial bienvenida a este subprograma El Arte del Derecho Fiscal. El día de hoy me siento sumamente contento porque estamos hablando de una personalidad tremendamente estudiosa. ¿Qué les digo? El maestro pero está muy preparado, está muy calificado y quiero darle la bienvenida al maestro Alberto Ruiz Rioja, a quien le agradezco mucho por estar aquí de todo corazón. No, hombre, al contrario, José, muchísimas gracias por la invitación. Eres muy amable y pues un saludo a todas las personas que nos están haciendo favor de seguir a través de las distintas redes sociales. Qué bien, te lo agradezco mucho. Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a platicar sobre los tratados para evitar la doble tributación y que la verdad es que Alberto es pero experto en esto. Cuando hablamos de Alberto hablamos de tributación internacional, comercio exterior, no, ¿qué les digo? Agente aduanal, no, es toda una personalidad. Pero bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovechar que él está aquí con nosotros y que le está dando un plus muy interesante a este canal. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a ¿Te entrarle. parece bien? Y les prometemos que aunque no suena el título demasiado sexy, al final les va a gustar, se va a estar muy interesante. Muy bien, vamos a comenzar. A ver, Alberto, ¿por qué no nos platicas cuál es la necesidad o cuál fue la necesidad de México para crear estos convenios para evitar la doble tributación? La palabra que te puedo contestar así de entrada se llama globalización, Ok. pero es un término que la gente ha abusado demasiado de él y porque se refiere no solo a aspectos económicos, sino también culturales y demás. Pero vamos a jugar un poco con el tema de la apertura económica. México durante muchos años, la década de los 70, los 80, era una economía cerrada. Prácticamente solo exportábamos petróleo y el que nosotros exportáramos capitales o servicios a otro país era muy difícil. Viene el cambio en el sentido económico a partir de más o menos mediados de los 80 y se consolida en los 90. Okay. Y entonces México empieza a encontrar la necesidad de buscar instrumentos que le permitiera tener un intercambio más efectivo con los países con los que quería tener relaciones comerciales. Okay. Empezamos, por supuesto, con Estados Unidos de América, que hasta la fecha sigue siendo nuestro máximo socio comercial. Claro. Seguramente lo vamos a abordar más adelante, pero cuando expliquemos en qué consiste el fenómeno de la bitributación o doble tributación, vamos a entender que era una barrera que había que superar, porque si no, no seríamos tan eficientes haciendo negocios. Sí, claro. Entonces, lo que se busca con estos instrumentos tiene una doble vertiente. Por un lado está el fomentar el intercambio económico y por otro lado está también el controlar las operaciones internacionales desde el punto de vista fiscal de una forma más eficiente. Ya, entonces básicamente, si lo resumimos en una palabra, como tú dices, es la globalización la que origina o orilla al país a tener estos instrumentos, ¿no? Estos convenios para poder pues tener este tipo de cosas. Es correcto. Muy bien, a ver, platícanos, porque se habla mucho de la estructura de los tratados y la Convención de Viena y que está el modelo OCDE, que está el modelo de la ONU. ¿Por qué no nos platicas primero qué es la Convención de Viena y luego los modelos estos que te acabo de decir y si son los únicos que existen? Claro que sí, José, muchas gracias. Lo primero que nos tiene que quedar claro es que el derecho internacional público es un derecho muy especial. Okay. Incluso cuando yo estaba presentando mi tesis doctoral, los sínodos, los doctores que la estaban analizando, decían, pues señores, que lo que usted estudia ni siquiera es derecho, no tiene todos los elementos del derecho porque no hay un elemento de coerción, una autoridad suprema que castigue lo que hacen los países, ¿no? Okay. Resulta que el derecho internacional público se compone esencialmente de tratados. Okay. Están los tratados, está la jurisprudencia de los organismos internacionales como la Corte Internacional de la Haya o hasta en un momento dado las Cortes de Derechos Humanos como la Interamericana de Derechos Humanos y la costumbre. Y todo eso es lo que constituye el derecho internacional público. Okay. En particular hay un tratado de cómo hacer tratados. Okay. Un tratado que dice qué es un tratado, cómo se inicia, cómo se valida, cómo se termina. Un tratado internacional, esa es la Convención de Viena. Okay. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es un instrumento signado por muchos países en el mundo que lo que busca es precisamente dar una definición, alcance, proceso de los tratados, cómo nacen, cómo se terminan y también comprometer a los países que la firman a darle una jerarquía a los tratados internacionales con respecto a su propia legislación.
Ok. Cuando tú eres un país que firmas la Convención de Viena, entre otras cosas, te comprometes a respetar lo que contengan los tratados internacionales que tú hubieras firmado Ok. y a darle un rango superior incluso que tu legislación interna. Ok. Ok, entonces, digamos que entonces la Convención de Viena es el tratado de tratados. Es el tratado de los tratados, Sí, sí, así sí. es, así O sea, es. es una forma de hacer los tratados, Así por es así correcto, decirlo. y cómo terminarlos y qué validez tienen y todo eso, sí, Ok. es correcto. Oye, entonces podríamos decir, digo, salvo lo que tú me digas, ¿de aquí entonces nacen los modelos que existen? ¿Modelo OCDE y modelo ONU? No, el tema de los modelos es algo que se da mucho en el derecho internacional público. ¿Qué ocurre? Bueno, el ser humano siempre ha normado su conducta en sociedad a través de normas jurídicas, Ok. pero cada quien lo ha hecho pues como le ha dado a entender y como ha sido su cultura, entonces tenemos tradiciones o familias jurídicas en el mundo. Ok. Hay una tradición que es, por ejemplo, el derecho anglosajón, está también el derecho islámico, Ok. y la nuestra, que tiene un nombre larguísimo y muy divertido, que es la tradición romano-germánico-canónica. El nombre lo explica todo. Viene desde el derecho romano, tiene una fuerte influencia del Sacro Imperio Germano, Ok. y finalmente canónico, porque las primeras normas, así con cara de ley, que tuvimos ya en el occidente de forma consolidada, fueron las de la iglesia. Ok. Entonces, por eso se dice que el tipo de familia de derecho al que nosotros insertamos, el que practicamos, se llama romano-germánico canónica. Ok. Bueno, pues entonces imagínate que tienes una tradición anglosajona, una islámica, una socialista, la nuestra. Cada quien tiene su manera de resolver el derecho de una forma distinta. Ujú. Cuando hablamos de relaciones entre distintos países que se pueden insertar en distintas tradiciones jurídicas, en distintas, incluso continentes, países, historias, sociedades, tenemos que buscar crear ordenamientos que sean compatibles con todas estas tendencias. Ok. Por eso los organismos internacionales como la ONU, como la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, propone modelos de convenios que sean lo más neutros posibles para que no choquen con las tradiciones y las legislaciones de los países involucrados. Digamos que es un machote, voy a utilizar un término que seguramente Muy si me bien. están oyendo ahorita por ahí los filósofos del derecho les debe de estar dando un infarto por lo que estoy diciendo, Sí, sí. pero es un machote, como cuando vamos y compramos un machote de un contrato, Claro. ¿no? Que digamos ya tiene cláusulas preestablecidas y nada más hay que rellenar los huecos. Ese es el concepto de un modelo de convenio. Claro. Entonces, en el caso concreto de nuestro país, el tipo de modelo que hemos adoptado principalmente ha sido el de la OCDE, pero le hemos tomado algunas ideas al modelo de la ONU. Ok. Ahorita platicamos por qué, pero básicamente de los más importantes a nivel internacional es el modelo que propone la ONU, el modelo de la OCDE y por supuesto el de nuestros latosos vecinos del norte que se llaman Estados Unidos de América. Claro. O sea, entonces son tres. Hay O sea, más. También ok. hay uno de ALADI, hay uno del modelo del sudeste asiático, pero los más populares en el mundo son el de Estados Unidos, el de la OCDE y el de la ONU. Ya. Y entonces, a ver, México adopta el de la OCDE, pero tiene cositas del modelo de la ONU. Así es, así es, así ¿Y es fácil distinguir esas diferencias o...? Más o menos, lo que pasa es que la historia es así. Para las amigas y amigos que nos acompañan, que no habían oído hablar antes de la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y es un órgano multinacional, un órgano constituido por diversos países, que primero nació siendo, por decirlo sencillo, un club de países ricos. Ujú. Entonces, todos los países que nos insertamos en la OCDE formamos parte de las economías más grandes del mundo. Usted a lo mejor no lo sabía, pero usted en México vive en un país que tiene el 12º Producto Interno Bruto en tamaño del mundo. Digo, porque hay gente que sigue pensando que México es subdesarrollado, Sí, ¿eh? claro.
Y me lo dicen muy serio. Luego mis alumnos en las maestrías, así, no, México es del tercer mundo subdesarrollado. Pues yo no sé qué película están viendo, porque México forma parte del G20, es de las 20 economías más grandes del mundo, Claro. ¿no? Porque México tuvo como representante máximo de la OCDE a un mexicano, ¿no? Estuvo durante, no me acuerdo si 15 años, José Ángel Gurría, ¿no? Que fue nuestro secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores, porque México tiene una economía que es más grande que la de muchos países desarrollados en tamaño de Producto Interno Bruto. Claro. ¿Por qué no somos un país desarrollado, sino que somos un país, ojo, ya no digan que son subdesarrollados, emergente? Porque nos faltan muchos temas, como el índice de desarrollo humano, la distribución de la riqueza, el índice de Gini, niveles como expectativa de vida, agua potable. Hay muchas tareas pendientes, ¿no? Que tenemos que hacer. Pero si me dices que el tamaño de la economía de México es grandotota. Entonces, México forma parte de la OCDE. Ok. Pero, entonces, el modelo de la OCDE está pensada como para que celebren este tipo de tratados países que están más o menos en igualdad de condiciones, que son más o menos, digamos, países con un cierto grado de poderío económico. El de la ONU, en cambio, es un modelo pensado para que un país desarrollado celebre un tratado con un país en vías de desarrollo. Hay una asimetría económica. Entonces México dijo, no, pues sí soy de la OCDE, sí estoy en el top 20, pero todavía soy emergente, no me puedo calificar de desarrollado. Y sí tengo mis áreas de oportunidad, sobre todo en recaudación en materia de impuestos sobre la renta. Entonces voy a tomar el modelo OCDE y le voy a hacer algunos ajustitos tomados del de la ONU. Claro. ¿Cuál es la diferencia esencial entre ambos? El de la OCDE básicamente permite que el país de residencia del tributante es el que se quede con la mayor cantidad de dinero. Y el de la ONU permite que el país de la fuente de riqueza, o sea, el lugar donde se está llevando a cabo la actividad que genera riqueza, es el que se quede una retención mayor. Entonces, por ejemplo, entre los países europeos, pues no hay problema, ¿no? Porque están muy parejos. Entonces dicen, pues que cada quien pague en su país y ahí muere, ¿no? Sí, claro. Pero cuando hablas así de, no, pues es un país desarrollado con un país en vías de desarrollo, dice el país en vías de desarrollo, oigan, pues vinieron, hicieron negocio aquí, se van a llevar una lanita, pues me dejan algo, ¿no? Y esas son las retenciones. Ya. No, pues entonces es muy interesante, pero entonces a grosso modo esa es la diferencia más Digamos importante. que si lo quieres que lo diga muy técnico, porque seguramente así como debe de haber personas que se están iniciando en este tema, nos deben de estar viendo amigos que ya conocen así y que quieren oír un término más académico, vamos a darles un término académico. El modelo de la OCDE tiene más preponderancia a la recaudación en residencia. El modelo ONU tiene preponderancia a la recaudación en fuente. Así es. Ya. Oye, Alberto, y también, por ejemplo, acompañado de este modelo, se habla de los comentarios a ese modelo. ¿Por qué no nos platicas más o menos qué encontramos en esos comentarios o qué son, para qué están? ¿Cómo ves? ¿Cómo se crea un modelo? Un modelo se crea con la experiencia. Los modelos de las leyes modelos y los modelos de convenio se van construyendo con mucho sufrimiento a lo largo del tiempo y aprendiendo de los fracasos. Los organismos internacionales entonces van puliendo su trabajo y en el caso específico del modelo de convenio de la OCDE, algo que lo hace muy valioso es que está dotado de comentarios redactados por todos los países que han adoptado el modelo. Entonces, como que cuentan un poco su interpretación de los temas y también cómo les ha ido. Claro. Y en su caso, formulan reservas. O sea, dicen, no, pues a mí sí me gusta el modelo en este artículo, pero nosotros que somos México consideramos que se debería de aplicar de esta manera. Ya. Por esa razón, la Resolución Miscelánea Fiscal Mexicana establece como fuente de interpretación válida los comentarios contenidos en el modelo de la OCDE. Es como una guía. O sea, tú lees el artículo tal vez así en frío y dices, bueno, pues a ver, creo que ya le entendí, pero luego ya si te remites a los comentarios y ves las reservas, dices, o sea que, por ejemplo, Turquía tuvo este problema, Italia lo cambió de esta manera, México opina que esto, y vas formando una visión integral de lo que significan los términos contenidos en los convenios. Lo que pasa es que además los tratados internacionales
suelen estar redactados en un idioma muy general. Ok. Porque precisamente decíamos al inicio que la idea es que no choquen con nada, ¿no? Ujú. Entonces no le ponen demasiada especificidad a ciertos términos, sino que hablan muy, muy general. Ok. Algo que me gusta mucho decir en clase, por ejemplo, es el modelo de convenio de los Estados Unidos, el convenio entre México y Estados Unidos, cuando habla de personas morales, hablando de establecimiento permanente, utiliza la expresión una persona diferente de una persona física. Eso se oye enredadísimo, ¿no? O sea, Sí, pero a ver, sí. pues si no es algo diferente a una persona física, pues es una persona moral, ¿no? Sí, Supongo. claro. Ah, no, pero no le quisimos poner persona moral porque empezando el término persona moral es pues más bien como de México. En el Cono Ok. Sur se les dice personas jurídicas, en Sí, España sí, se sí. les dice personas jurídicas. Segundo, porque en el caso de Estados Unidos existen algunas figuras legales que no son necesariamente personas morales, pero que sí son personas colectivas, Ok. ¿no? Como los trust, ¿no? Ya, Que sí, tienen una cierta cercanía con el fideicomiso que nosotros tenemos en México. claro. Entonces, para no meternos en esas broncas de tener que poner 65 definiciones de qué era persona moral o qué no era persona moral, es una persona distinta de una persona física. Ya. Entonces, eso lo hace peculiar. Sí, claro. Por cierto, y dato importante, Estados Unidos son unos pillines, ¿no? Entonces, nuestros vecinos del norte pues, son un país que está buscando siempre su hegemonía, ¿no? Ellos tenían, desde que nacieron, fueron concebidos como un país que tenía que guiar los destinos del mundo. Y entonces no son afectos a celebrar, por ejemplo, la Convención de Viena. Ellos no son miembros de la Convención de Viena. Ok. No son afectos a adoptar modelos como el de la OCDE, sino que ellos tienen su propio modelo. Sí, claro. Hay comentarios al modelo de los Estados Unidos. Ya. Justo eso te iba a preguntar si Sí, los sí. otros también tenían comentarios. Sí. El de Estados Unidos sí tiene, Ok. pero están redactados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. O sea que su interpretación, la buena es la de ellos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es curioso porque nosotros en México dijimos, los comentarios del modelo OCDE son aplicables a todos los convenios que firme México, Claro. no solo a los que sean modelo OCDE. Entonces, los podemos utilizar hasta para interpretar y aplicar el modelo de convenio de los Estados Unidos. Qué interesante. Muy Qué interesante. ¿Sí? No, sí, y creo que esto da para mucho, ¿eh? Ah, claro, no, pues imagínate, hay que tesis doctorales completas, hay materias seriadas en las maestrías que son 1, 2 y 3 de Derecho Internacional, ¿no? Es un tema. Sí, sí. Y la verdad es que más cercano de lo que pensamos, Josué? Porque luego la gente oye, hay Derecho Fiscal Internacional. No, pues eso es para los grandes corporativos, nada más. No es cierto. Hay personas que han tomado la clase conmigo en maestría, en doctorado, y dicen, ¿sabe? Me sirvió la clase porque tengo una hermana que le están mandando una pensión el exmarido desde Estados Unidos y no nos quedaba claro si tenía que pagar impuestos o no por la pensión Sí, en sí, México. claro. O sea, puede tener una aplicación tan cercana y tan real como lo que estamos diciendo en este momento. Sí, sí, sí. Y fíjate que he visto el documento que anda ahí circulando de el modelo OCDE Ajá. y casi todo el documento lo componen los comentarios. Sí, 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 sí. O porque sea, está... el modelo, el machote son como, no sé, 20 páginas, Sí, ¿no? sí, Algo sí, así. sí. Y el resto, las Sí. 200 páginas que siguen son los comentarios. Sí, Así exactamente, es porque son correcto. un montón. Muy bien. Está esto muy interesante y me está gustando mucho. Gracias, igualmente. A ver, quiero preguntarte, ¿hay forma de que sepamos cuántos tratados tiene celebrado México? Sí, sí, por supuesto. Bueno, empezando porque es obligatorio, ¿no? Para que un tratado cobre fuerza Ok. de obligatoriedad en nuestro país, en términos del artículo 133 constitucional, tiene que haber sido aprobado por el Senado, celebrado por el presidente de la Ok. República, aprobado por el Senado. Y para que una disposición de corte fiscal entre en vigor, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Ya. Hoy en día, voy a denotar edad, fíjate lo que voy a decir, porque estaba viendo un video de estos memes, ¿no? Que hay hay uno que dice, veo gente vieja, ¿no? Dice, ustedes de Sí, los sí. que todavía utiliza Google y no ChatGPT, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Google ustedes pueden poner convenio para evitar doble tributación entre México y el país que les venga a la cabeza y los va a direccionar al Diario Oficial de la Federación. Claro. Pero hay una página del SAT que si lo buscan así como SAT, convenios fiscales internacionales, van a llegar rapidísimo. Ya. Y ahí van a encontrar un cuadro que tiene todos los convenios que tiene México firmados, que no son pocos, son 60 convenios más o menos, entre los firmados, aprobados y los que están negociando.
Van a poder descargar en archivo zip, todo esto por supuesto gratuito, porque es la página del SAT. Van a poder descargar en archivo zip los compendios de los convenios y van a acceder también a otros instrumentos fiscales internacionales muy interesantes, como por ejemplo los acuerdos para intercambio de información, que es otra historia, ¿no? Sí. Ahí es nada más para intercambiar información entre autoridades fiscales, no para evitar la doble tributación. Ya. Todo eso lo van a encontrar, es fácil de encontrar, pónganlo así: SAT, convenios fiscales, SAT, tratados fiscales, SAT, tratados internacionales, y lo van a encontrar así de volada. Sí, sí. Y es que, por ejemplo, digo, yo tengo un ejemplo de, por ejemplo, el convenio entre México y España. Salió un modelo, por ejemplo, de primero y luego en 2017 se reformó. Se reformó y te ponen, se modifica el párrafo tal, tal artículo. Sí, claro. Eso es lo que lo hace complejo. Y yo no he encontrado, por ejemplo, en este caso particular, un documento que ya lo que debería de quedar, ¿no? Había una publicación del maestro Herbert Bettinger Barrios, en paz descanse, que por ahí andaba circulando, no sé si siga estando catalogado el libro, que era un librote así, ya sabes, tamaño llorarás, así como este que tenemos aquí, que tenía los convenios celebrados por México integrados. No sé si se sigue editando, habría que buscarlo. Pero sí venía ya. Sí, ya venía compilado. Y es que ese es un problema, ¿no? Porque a lo mejor, imagínate que estás viendo el otro y no te enteras. Exacto, y no te aplica, ¿no? Sí, claro, sí, te metes en un broncón, claro está. Muy bien. A ver, ya vámonos adentrando poco a poco más a esto, porque ahorita cuando veas el tiempo se nos fue. Sí, ya sé. Sí. ¿Por qué no nos platicas en qué consiste el fenómeno de la doble tributación? Lo voy a poner con un ejemplo, si te parece bien. Perfecto. Supongamos que me contratan para ir a dar una plática a una universidad extranjera. La que ustedes quieran. ¿A dónde me quieren mandar? No contesten. Entonces me mandan a una universidad extranjera, voy a dar una plática, yo extiendo mi CFDI por mis honorarios por $1,000. Doy mi plática, aplausos, besos, foto, autógrafos, paso a la caja a cobrar y resulta que me dan un chequezote por $700. Y entonces yo pregunto, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿dónde quedaron los otros 300? No, perdone usted, doctor, lo que pasa es que, mire, en la legislación local dice que cuando le pagamos a un extranjero le tenemos que retener el 30%. Claro. Chispas. Oiga, pero ya me puso usted en un problema porque yo expedí un comprobante, un CFDI, un comprobante fiscal digital y por internet por $1,000. Eso significa que para efectos del 17, 18 de la ley de impuestos sobre la renta, yo voy a acumular $1,000 en mi declaración anual, pero nada más voy a cobrar 700. No, ¿sabe cuándo voy a volver a dar una conferencia? Se las va a dar a ver quién, porque yo ya no. Sí, claro. Entonces, por ahí sale alguien y dice, oiga, doctor, pues no sea usted distraído, por no decir maje, ¿no? O sea, existe algo que se llaman convenios para evitar doble tributación. Correcto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que vino usted a hacer, ¿no? Pues un servicio personal independiente. Muy bien. ¿No tiene usted un establecimiento permanente en México? Digo, en Estados Unidos, supongamos que fue en Estados Unidos la conferencia. No tengo, pues nada más vine a dar esta conferencia. ¿Usted es contador, abogado, alguna otra profesión de ese tipo? Sí. Bueno, entonces va y le mete 3 coscorrones al contador de la universidad porque no le tendría que haber retenido el 30%. Usted debe de tributar nada más en su país. Y él se va a proteger, se va a respaldar con su constancia de residencia fiscal que acredite que usted es mexicano y por lo tanto de esa manera justificar que se está aplicando el convenio para evitar doble tributación entre México y Estados Unidos. Ahora, existen ciertos ingresos en donde inevitablemente va a haber una retención. Sí, claro. Pensemos un tema de unos dividendos. Entonces, supongamos que yo soy accionista de una sociedad en Estados Unidos, me pagan dividendos. El convenio dice, sí, reténle, pero reténle nada más el 10%. Sí, porque luego las tasas son más elevadas, ¿no? Sí. Puede ser el 15, el 20, depende de la legislación. Reténle nada más el 10%. Y no solo eso, sino que además de lo que me retengan allá, en virtud del propio convenio, y por cierto también el artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, me puedo acreditar el impuesto retenido en el extranjero en México. Entonces, eso es la bitributación. También para mis amigos académicos que nos estén viendo, vamos a dar una definición bonita académica. La definición sería cuando en una transacción económica hay identidad de sujeto, objeto y época de causación. Sí, claro. Y es el mismo tributo, claro está, un tributo que es básicamente impuesto sobre la renta con el nombre que se le designe en los otros países. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, aquí en México nada más tenemos una ley de ISR, pero si estudiamos la ley italiana, ellos tienen
Le imposta sobre la persona giuridice y sobre la persona física. O sea, tienen un impuesto sobre la renta para personas morales y otra ley que es impuesto sobre la renta para personas físicas. Ok, ok. Así es. Muy bien. No, me gustó mucho el ejemplo porque tienes mucha razón, ¿no? En un país te va a cobrar por la residencia y el otro te va a cobrar por la fuente. Eso es la doble tributación. Esa es la doble tributación. Por el mismo acto generador de riqueza. Sí, Entonces, correcto. ¿quién querría hacer negocio en ese sentido? Sí, no. Y volvemos a la afirmación del principio. ¿Por qué México tuvo que celebrar estos convenios? Pues porque quería abrirse al mundo, porque claro. queremos hacer negocios, porque queremos tener mexicanos exportando sus servicios y sus conocimientos, porque queremos que las empresas de aquí vayan e inviertan en otro lado. Un montón de empresas mexicanas que ya son exportadoras de capital. O sea, vean a Cemex, a Bimbo, Cinépolis. Cinépolis son los únicos que tienen salas de exhibición en la India, mano, que es como venderle petróleo a los árabes. O sea, si allá con el Bollywood, la cantidad de películas que producen, ¿no? Sí, no, qué interesante. A ver, ahora, una duda existencial, a ver, ¿tú qué piensas? El asesor fiscal que tiene este caso, por ejemplo, el tuyo, ¿no? El de, decías, me fui a un país a dar una conferencia, me quieren hacer pagar por residencia y tengo que pagar por fuente, pero la pregunta es más dirigida como hacia el asesor fiscal. ¿El asesor fiscal está obligado a conocer la legislación extranjera? ¿O? Pues mira, vamos a empezar porque el asesor fiscal que se diga completo hoy en día debe de saber que existe este fenómeno, debe de saber que existen los convenios y aunque no conozca la legislación del país extranjero, nos debemos de dar por bien servidos con que conozca el derecho tributario internacional, es decir, los tratados internacionales de la materia. Para poder ejercer esto, pues desde luego ayuda a comprender el marco jurídico del otro país, dependiendo del tipo de asesoría que vayas a dar, qué tan profunda sea. Creo que por ahí te conté una anécdota de unos clientes, ¿no? De Países Bajos. Ah, sí, sí. Que estábamos muy contentos, se dicen, no, ¿por qué se azotan si de todas maneras van a acreditar en su país? Pues ya que vimos la legislación de los Países Bajos, nos dimos cuenta por qué estaban molestos. Claro. Tienen una forma de acreditar el impuesto diferente. Entonces sí ayuda, claro. Pero lo indispensable, lo primero que tiene que suceder es conocer que existe el fenómeno, conocer los convenios para evitar doble tributación y ver el reflejo de su aplicación en la ley mexicana. Claro. Ya si además le sabes algo a la ley del otro país, bueno, ya estás en un nivel superior, pero con que un asesor fiscal hoy en día, perdón, y esto no se lo digo por mala onda a ninguno de mis colegas que me estén viendo, ya no se pueden decir asesores fiscales si no saben que existe un fenómeno internacional. O sea, yo creo que ya no es aceptable. Ay, yo soy asesor fiscal, pero nada más le sé a los impuestos internos. Pues es que esto es sobre impuestos sobre la renta, es una faceta del impuesto sobre la renta. Y para que lo ubiquen los colegas que les gusta estudiar estas cosas, es el título 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y los convenios para evitar doble tributación, lo que es el cuerpo, la sustancia más importante de esta materia. Sí, claro. Ya, entonces, no, pues es que entonces hay que conocer. Sí, le tienes que entrar. Sí. Claro, sí. O sea, ya más que, esto ya es una necesidad, ¿no? Pues sí, porque les decía antes, esto era así como, bueno, no, pero esto es para los superdespachotes que nada más tienen clientes multinacionales. No es cierto. Hoy en día, con las plataformas digitales, con la posibilidad de comercializar tus productos en otros países, ofrecer tus servicios en otros países, hoy, esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos llegando a muchas personas de manera virtual. Sí, claro. Nos pueden estar viendo ahorita en Emiratos Árabes Unidos, a lo mejor están desvelados y no tienen nada mejor que hacer y con esto van a dormir, ¿no? Y tú puedes ofrecer servicios que vas a cobrar en un marco o en un entorno multinacional. Claro. Y no necesita ser una gran corporación. Yo creo que ya es un conocimiento que se debe de incorporar a la base esencial de los asesores fiscales. Claro. Muy bien. A ver ahora, platícanos, ¿cómo puedo saber yo si puedo gozar del beneficio del tratado? ¿Cómo podemos saber quiénes son las personas que gozan de los beneficios de los tratados? Con todo gusto, mira, te voy a dar la clave, es muy simple. Okay. El requisito fundamental para poder aplicar los convenios para evitar doble tributación es ser residente de los países firmantes. Okay. Esto incluso lo van a ver ustedes reflejado dentro del artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y lo dice. Okay. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que observar para gozar de los beneficios de los convenios para evitar doble tributación? Pero el más importante de todo es el elemento que le llamamos elemento de sujeción o elemento de conexión
subjetiva. O sea, el individuo aspira a la aplicación del convenio en virtud a su residencia fiscal. Si estamos haciendo una operación, además los convenios suelen ser bilaterales entre México y otro país. Entonces, si estamos haciendo una operación, México, Países Bajos, como lo que decía ahorita, ¿qué residencia fiscal tienen que tener los involucrados? Pues uno tiene que ser de México y el otro tiene que ser de Países Bajos. Claro. Ese es el primer requisito esencial. Hay algunos otros requisitos de carácter administrativo que se mencionan en el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, acerca de declaraciones informativas y demás. Pero de hecho ustedes ya lo habrán observado, seguramente la declaración anual de este ejercicio que se acaba de presentar en marzo de este año, pues ya había un rubro, ¿no? ¿Tuvo usted ingresos en el extranjero? ¿Le retuvieron? ¿Cuánto le retuvieron? Damas y caballeros, eso es fiscalidad internacional. Claro. Muy bien. A ver, ahora otra duda existencial. Ya ves que están las famosas listas negras y los listados grises, ¿no? También. Y cuando hablamos de regímenes fiscales preferentes o en su caso las entidades transparentes, ¿este tipo de entidades pueden gozar de esos tratados o no? Pues sí, o sea, a ver, bueno, vamos a ir desmenuzando la pregunta porque tiene varias aristas. La primera es, si tú me hablas de listas negras, yo te preguntaría listas negras de quién. Claro. Porque ahí te va, ¿no? Una cosa es el concepto internacional de las person of interest, o sea, personas que no necesariamente es que sean algo malo, pero están bajo la lupa de autoridades fiscales o de otro tipo internacional, ¿no? Por ejemplo, la DEA, ¿no? ¿Ok? Pueden aplicar los convenios, pero pues sí, evidentemente. Claro. De hecho, algo que se sabe bien es que los lavadores de dinero son los que quieren pagar más impuestos, ¿no? Sí. Son más cumplidos que los que no lavamos dinero, ¿no? Porque ellos sí dicen, ay, pago con tal de poder justificar de dónde ingresó el dinero. Ahora hablemos de los países. Realmente un régimen fiscal preferente es una versión, vamos a decir, descafeinada de lo que en su momento se llamó los paraísos fiscales. Correcto. Un régimen fiscal preferente es un criterio que está contenido dentro del título sexto de la Ley de Impuestos sobre la Renta y que básicamente es un país en el que el impuesto sobre la renta a pagar dé un resultado de menos del 75% del impuesto a pagar en México. Pero la ley también es tramposa porque dice, bueno, a menos que ese país y México tengan firmado un acuerdo amplio de intercambio de información. Entonces ya no son paraísos. Ahora que se metan a la página del SAT y que vean las jurisdicciones con las que México tiene asignados este tipo de acuerdos, se van a sorprender, porque digo, hay algunos muy lógicos y muy esperables, ¿no? Estados Unidos, Alemania, pues hay inversión alemana, ¿no? España, aunque no nos ofrezcan disculpas, ¿no? O sea, todos estos países y de repente se van a encontrar como Isla del Hombre, la isla de Man, ¿no? Que es algo que se sabe, es una posesión británica, que es un paraíso fiscal, o se le conoce como paraíso fiscal. Belice, que mucho tiempo estuvo marcado así como un país con un tratamiento fiscal especial, ¿no? No sé, Bermudas. O sea, ¿por qué tenemos convenios con esos países? Porque es un poco la filosofía que nos decía Mario Puzo en la novela del Padrino, ¿no? Hay que tener cerca a los amigos, para los enemigos hay que tenerlos todavía más cerca, ¿no? Sí, claro. Entonces, si tú ya detectaste que hay un país que es medio pillín, que a lo mejor no cobra impuestos sobre la renta, que el impuesto sobre la renta es algo puramente nominal, pues mejor te haces cuate de él y estableces un puente para intercambiar información a ver si tus contribuyentes no están llevando el dinero para allá. Sí, claro. Entonces, pues al contrario, los que parecen malosos, más bien son los que vamos a buscar de manera natural tener convenios para evitar doble tributación con ellos, para tenerlos vigilados. Sí, claro. Así es. Ya. ¿Sí? Híjole, qué interesante. Sí. Pero tienes razón, ¿no? O sea, como bien dices, los que están lavando dinero con tal de que los dejen en paz, yo te pago. ¿Cuánto debo, no? Sí. O sea, pues imagínate, ya puedes insertar dentro del sistema financiero un caudal que quién sabe de dónde lo obtuviste, ¿no? ¿De qué fue? No, pues de las lavanderías de ropa, ¿no? Porque de ahí viene la palabra lavado de dinero, porque cuenta la leyenda que así fue como se inventó el término. Lo inventó, creo que el FBI o no sé si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, porque los mafiosos ponían lavanderías. De hecho, la traducción literal es money laundry,
lavandería de dinero, no lavado de dinero, pero al español pasó como lavado de dinero. Así. Ya. Y uno pensaría que este tipo de figuras no podrían gozar de estos tratados, ¿no? Pues más bien es que ahí es a donde se nos olvida que estos tratados tienen nombre y apellido. Claro. Casi todos nos aprendemos la parte de convenio para evitar doble tributación. Pero ¿cuál es verdaderamente el nombre de estos convenios? Okay. Convenios para evitar doble tributación e impedir la evasión. O sea, son instrumentos que por un lado te dan el atractivo de reducir el fenómeno que platicábamos ahorita de pagar impuestos 2 veces, Sí, sí, sí. pero por otro lado también contienen canales, vías de comunicación, instrumentos para poder fiscalizar a los contribuyentes y que de esa manera pues se combatan fenómenos como lavado de dinero, el desvío de recursos, a los antes llamados paraísos fiscales, etc. Ya. Sí, muy bien. A ver, ahora, siguiente pregunta. Voy a regresar al ejemplo que nos habías dado, de que tú fuiste a dar una conferencia a Estados Unidos y te quieren retener allá y aquí la ley mexicana. A la Universidad de Las Vegas, casualmente. Casualmente. Sí, es muy buena universidad, no vayan ustedes a creer que no. Oye, ¿cuál es la ruta a seguir? ¿Qué tenemos que observar? O sea, yo debo de ver primero la ley doméstica y luego irme al tratado y en su caso irme a los comentarios. ¿O cuál es la ruta que debemos de seguir para poder definir bien el tema de la tributación? Digamos que nos tenemos que imaginar como si fuera un diagrama de flujo. Okay. Entonces ya ves que los diagramas de flujo le ponen esos rombitos y dice sí, no. Ajá, ándale. Seguro han visto el de, sí. ¿La regaste? Sí, no. ¿Se dio cuenta alguien? Sí, no. ¿No? ¿Sí? ¿Le puedes echar la culpa a alguien? Sí, sí. No. Bueno, la primera pregunta es, ¿la transacción se está celebrando con un país con el que México tiene celebrado un convenio para evitar doble tributación e impedir la evasión? ¿Sí o no? No, pues que sí. ¿Las dos personas califican como residentes del convenio? ¿Sí o no? No, pues que no, pues entonces nos vamos a título quinto de la ley de impuestos sobre la renta. También si no hay convenio, pues nos vamos a título quinto de la ley de impuestos sobre la renta. Cada vez que diga no, nos vamos a título quinto, ¿no? Sí, sí, sí. Siguiente, ¿no? Los dos son residentes, hay un convenio. La tasa contenida, en caso de que fuera algún tipo de ingreso en el que sí se marque una retención dentro del convenio, como pueden ser regalías, dividendos, intereses. La tasa señalada en el convenio es inferior a la contenida en el título quinto de la ley de impuestos sobre la renta, sí, no. No, pues que sí, pues entonces aplicas convenio. No, que no, te aplicas título quinto. Ya. ¿Por qué? Oye, pero no, tienes que pagar la más grande. No. A ver, a partir del año 2011, nuestra Constitución nos ofrece un regalo maravilloso que se llama el principio pro persona. Ok. El principio pro persona dice que si tenemos dos normas jurídicas que son aplicables en un momento dado a una persona, se le tiene que aplicar a aquella que le sea más favorable. Oh, ok. Está en el artículo 1 de la Constitución. Ok. Segundo, los mismos convenios para evitar doble tributación nos dicen que hay un principio de no discriminación. Okay. Las transacciones que se celebren entre los países firmantes no pueden tener un trato menos favorable que el que tuviera un connacional en condiciones iguales de los países que lo firmaron. Entonces, por no discriminación y por principio pro persona, pues te aplica la menor de las dos. Ya, sí. Así es. Entonces, pero lo primero es, ¿existe convenio? ¿Somos residentes? ¿La operación se describe dentro del convenio? ¿Cuál es la tasa menor? Esa es más o menos la ruta que tienes que ir construyendo. Sí. O sea, no es forzosamente agarrar lo que venga en el convenio. Si no te conviene, pues... No puede suceder que no. O sea, por ejemplo, hay algún tipo de regalías que en el convenio para evitar doble tributación entre México y Francia se señalan al 15% y que la ley marca el 10 o el 5, ¿no? No, pues mejor la ley. Mejor la ley, pues así. Sí, claro. Muy bien. A ver, ahora, siguiente pregunta. Ya ves que... Yo te quiero preguntar, ¿qué impuestos quedan comprendidos en los convenios? Porque, fíjate, Buena pregunta. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Está la tasa federal y cada estado tiene también su impuesto sobre la renta, hasta donde yo tengo entendido. ¿Qué impuestos quedan comprendidos en los tratados? Por ejemplo, este que te estoy poniendo de Estados Unidos con México. Fíjate que esa pregunta es muy bonita porque además nos lleva a la filosofía del derecho internacional público. Para que el derecho internacional público sea derecho internacional público, se tiene que celebrar entre entes que son jurídicamente equivalentes. En este caso, entre estados. O entre estados y organismos internacionales. En este caso es entre estados.
Los compromisos que se celebren dentro de los tratados son para una afectación a nivel nacional, no subnacional. Cuidado, no dije federal y estatal, porque nosotros en México tenemos una federación y tenemos estados. En Estados Unidos hay federación y estados, pero si tú te vas a Sudamérica, hay países que no tienen estados, tienen departamentos, porque son repúblicas centralizadas. ¿No? Entonces, para no meternos en esa de federación y agarrar parejo y decirle federación a todo cuando hay países que no son una federación, mejor hablemos de entes nacionales y subnacionales. Los impuestos, el impuesto que siempre está comprendido dentro de los convenios para evitar doble tributación e impedir la evasión fiscal es el impuesto sobre la renta. Cualquiera que sea el nombre que se le dé en los países involucrados. Aquí en México decíamos es muy sencillo, se llama impuesto sobre la renta y dentro del mismo libro entra todo, ¿no? Entra personas físicas, personas morales, arrendamiento, no contribuyentes, etcétera, ¿no? En Italia dijimos hay una para las personas físicas y otras para las personas jurídicas. Son dos leyes distintas para personas físicas y morales. En Estados Unidos, como bien señalas, hay una tasa de impuestos sobre la renta de tipo federal y los estados, por lo terriblemente celosos que son del federalismo los estadounidenses, los estados pueden poner su tasa de impuestos sobre la renta y luego hacen una especie de perecuación, ¿no? Entre las dos tasas. Lo que se negocia y lo que está comprendido dentro del convenio para evitar doble tributación entre México y Estados Unidos es solamente el ISR federal. No entra el estatal. Sin embargo, no todo está perdido, porque vamos a suponer que el 30% que me tumbaron de mi cheque en la Universidad de San Diego cuando fui a dar la conferencia, es un ejemplo hipotético, no me estoy quejando, supongamos que el 30% me dicen, está bien, ya me hiciste ver que hay un convenio para evitar doble tributación entre México y Estados Unidos, y sí, tienes razón, no te tendríamos que haber retenido, buenísimo. Pero nada más entre el impuesto federal, papá, y del 30%, el 20% del federal, pero del 10% no te salvas, porque ese es del estado de California, ¿no? Chispas. Es como un caso que te conté alguna vez, el caso de la jirafa, ¿no? Sí. O sea, te salvas del nacional, pero del subnacional no te salvas. No te salvas. ¿Qué hacemos con el subnacional? ¿Qué hacemos con el impuesto que no está comprendido dentro del convenio para evitar doble tributación? Te lo acreditas. ¿Cómo? Sí, porque los mexicanos somos pero tan bondadosos y tan buena onda que nuestro artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos permiten acreditar el impuesto sobre la renta de cualquier nivel, de cualquier índole, en la medida en que sea equivalente al impuesto sobre la renta mexicano. Entonces, incluso si vas a dar un servicio a Kenia y México no tiene un convenio para evitar doble tributación entre México y Kenia y te retienen impuesto en Kenia, te lo vas a poder acreditar aquí. Entonces está padrísimo porque una parte la eliminas vía el convenio para evitar doble tributación y la otra parte, pues bueno, no la vas a poder eliminar, pero la vas a poder acreditar en la anual. Claro. ¿Y cómo se dice? ¿De lo perdido? Sí, a lo ganado ya. Lo hallado, ¿no? Sí. ¿Y no hay peor lucha? Que lucha Villa. No es cierto. Que la que no se hace. Sí, claro. No se paz descanse, lucha Villa. Sí. Bueno. Muy bien. Entonces, a ver, impuestos sobre la renta, porque a muchos nos cabría la duda, ¿no? De el IVA, por ejemplo. El IVA no podría encajar en estos tratados, ¿no? No es porque el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Es un impuesto territorial. Claro. Si nosotros ponemos atención al artículo 1, al artículo 10, al artículo 16, al artículo 21 de la ley del IVA, al artículo 24 de la ley del IVA, vamos a entender que todos los fenómenos que están grabados por impuesto al valor agregado y otro tanto sucede, por ejemplo, con el impuesto especial sobre producción y servicio, tienen que ver con actos o actividades que se desplieguen dentro de territorio nacional, definiendo a territorio nacional en los términos del Código Fiscal de la Federación y de la Constitución. Entonces, no puede haber doble tributación porque, fíjate, es que esto nos da para una reflexión todavía más interesante. ¿Por qué se produce la doble tributación? Porque todos los países del mundo, o la mayoría de nosotros, tenemos un impuesto sobre la renta que se llama de renta mundial. Es decir, yo mexicano, residente en México,
tengo que pagar impuestos sobre la renta en México de los ingresos que genere en cualquier parte del mundo. Sí, claro. Y prácticamente todos los países civilizados del mundo, así como tenemos este concepto de la renta mundial, también tenemos el concepto de retención en fuente. Es decir, si viene un extranjero que no es residente fiscal de mi país y genera riqueza en mi país, le tengo que dar un pellizquito. Entonces, ¿qué sucede? Que si la legislación tuya y la del otro país es exactamente igual, por eso se produce la doble tributación. Sí, claro. Porque en el ejemplo de las clases que fui a dar, ya hasta me cansé de tantas veces que las conté, estuvo muy buena la conferencia. México dice, Alberto es residente de México, entonces tiene que pagar impuestos sobre esquema de renta mundial por lo que generó en San Diego. Ya. Y Estados Unidos dice, Alberto es un extranjero y le tengo que retener. Sí, claro. Entonces las dos legislaciones chocan. Y ahí es a donde se produce la doble tributación. Sí, En claro. cambio, en el IVA, ¿qué pasa? Vas, consumes, pagas, se acabó. Ya. Sí. No, todo ha sido muy claro. No, con Te todo lo gusto. agradezco mucho. Nada que A ver, agradecer. el tiempo ya me está ganando, como siempre. Híjole. A ver, platícame, ¿cómo está la estructura del tratado? Porque entiendo que está por cajones, por tipo de ingreso. ¿Cómo nos podrías platicar así a grosso modo la estructura? Lo primero que deben de saber, mis queridas amigas y amigos, es que ya que vieron un convenio, ya los vieron todos. Porque resulta que hablamos de modelo OCDE, hablamos de modelo ONU, hablamos del de Estados Unidos, pero la estructura y contenido de los artículos son muy similares entre sí. Okay. Digamos que las diferencias son pequeñas sutilezas en algunos términos o en algunos conceptos de redacción, pero la estructura es una estructura que ya está probada y a prueba de balas. Porque además una engendró a la otra. Okay. El modelo OCDE es el papá del de la ONU. Okay. Y el modelo OCDE toma muchas ideas del modelo de Estados Unidos. Entonces, todos son parientes entre sí. Lo primero que tienes que hacer cuando estudias un convenio, además de ver el tema de la residencia y el concepto de residente, que ya dijimos que es el requisito indispensable para poder aplicar los beneficios de un convenio, es identificar el tipo de riqueza que estás generando. Okay. Van a encontrar artículos específicos para, decíamos, intereses, regalías, intereses, regalías, dividendos, o sea, ingresos pasivos. Van a encontrar artículos específicos para el arrendamiento de bienes inmuebles, se llama así tal cual, lo pueden encontrar como rentas inmobiliarias dependiendo la traducción del tratado. Van a encontrar también para enajenación de bienes inmuebles, se llaman ganancias de capital por el tema de la plusvalía, ¿no? Cómo ganan tiempo, con el tiempo las construcciones, los inmuebles ganan valor. Va a haber uno de navegación marítima o aérea. Va a haber uno de trabajos independientes y trabajos dependientes, o sea, lo que en México le llamaríamos trabajo no subordinado, como servicios horarios, profesionales, ¿no? Vamos a llamarle así, servicios profesionales. Y por otro lado, el trabajo dependiente, que es lo que en México, conforme a la Ley Federal del Trabajo, le llamaríamos trabajo subordinado. Claro. Va a haber una de artistas y deportistas. Va a haber una de... Y para todo lo demás, tenemos un artículo fabuloso que se llama beneficios empresariales. Los beneficios empresariales son todas las actividades que no caben en los demás artículos. Sí. Sin embargo, ahí México, por ejemplo, tiene un asuntito ahí, tiene una cuita. Resulta que para México el significado de beneficios empresariales, o sea, utilidades de las empresas, la traducción al español de los convenios es como en español hispánico, entonces es beneficio, ¿no? Las empresas dejan beneficios, ¿no? Son utilidades. Las utilidades de las empresas se deben de gravar solo en el país de residencia. Por eso todos quieren caer ahí. Por eso todo el mundo quiere quedar ahí, sí. Pero México ya dijo, no. Beneficios empresariales son exclusivamente aquellos que reputan una actividad mercantil o a los que se refiere el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Entonces eso es una bronca porque otros países verdaderamente tienen la visión de para todo lo demás está Mastercard, todo lo que no caiga en alguna de las categorías que mencioné antes se van a beneficios empresariales. Sí, claro. México dice, no, a beneficios empresariales solo se va la actividad mercantil o empresarial pura. Y si es algo que no cae aquí, se va a otros ingresos. Siempre hay un artículo dentro de los convenios que dice otros ingresos
Y ese de otros ingresos tiene la característica de que te manda la legislación interior, o sea que regresamos otra vez al principio y te irías a título quinto. Ujú. Esto que nos platicas, si no me equivoco, es por una tesis del tribunal que salió Sí. en el que dijeron esto que tú nos comentas, ¿no? De que Así es. beneficio empresarial, para efectos de los tratados, se entiende como actividad empresarial definida en el artículo 16 del Código Fiscal, ¿no? Así es. Sí, fue muy desafortunado, ¿no? Muy desafortunado y sobre todo porque además se dio en el contexto con mis cuates de Países Bajos, que pobrecitos los traemos asoleados, ¿no? Y a los de Sí, Países sí. Bajos se las aplicaron por el lado de asistencia técnica. O sea, el contribuyente al no encontrar una definición de asistencia técnica dentro del artículo 12 de regalías, optó por tratarlo como beneficios empresariales y por lo tanto no someterle a ningún tipo de retención. Y la autoridad revisora determinó que no eran beneficios empresariales porque la naturaleza de la asistencia técnica es más próxima a pues un servicio personal independiente. Claro. Pero tampoco lo quiso meter en servicios personales independientes, que sería lo lógico, Claro. sino que lo remitió a otros ingresos. Mm. Y entonces ya saben ustedes, si tú no retienes el impuesto que te marca la ley, el gasto se convierte en no deducible. Sí, sí. Entonces ahí tenemos un problema. Cuando el gasto, cuando la inversión que se hizo en algún tipo de servicio pagado al extranjero es cuantioso, tenemos desde luego el daño inmediato que produce la sanción determinada por la autoridad y los impuestos que supuestamente dejé de retener, pero también tenemos un daño en la proyección anual de impuestos sobre la renta, Claro. porque nuestra base gravable se incrementa. Sí, claro. Entonces esa fue una tesis muy desafortunada. Yo Sí. personalmente creo que esto tiene que cambiar Ok. y voy a enunciar el porqué. México es de los pocos países de la OCDE que todavía sigue aplicando retenciones en fuente, por ejemplo, en regalías, Ujú. cuando el modelo convenio de la OCDE dice que cada quien pague en su país. Mm. Conforme México vaya emergiendo cada vez más, y pues por supuesto, damas y caballeros, hagamos chonguitos porque nuestro país siga creciendo, ¿no? Los mexicanos somos los primeros que decimos, no la vamos a hacer, ¿no? A ver, creo que para el único que no le hacemos es para el fútbol, pero para todo lo demás yo creo Sí. que tenemos buenas posibilidades, Sí, ¿no? claro. Entonces, si México sigue emergiendo, si México sigue creciendo, se sigue desarrollando, México debería de cambiar la interpretación de los convenios y convertirse más hacia el modelo OCDE. Ok. Menos retención, más pago en fuente. Digo, más pago en residencia. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya tendríamos para esa fecha un sistema fiscal lo suficientemente robusto para no depender de las retenciones. Ujú. Porque siempre que ustedes vean en una ley fiscal que hay retenciones, es un síntoma. Las retenciones de IVA, las retenciones de ISR son síntoma de algo. ¿De qué? De desconfianza o de incapacidad fiscalizadora. Claro. Porque lo que hace el legislador es delegarle al contribuyente la carga de ser el cobrador del gobierno. Sí, claro. La retención te convierte en un cobrador a nombre del gobierno. Claro. Sí, no Entonces, confío en ti. Entonces, un país terriblemente eficiente como Dinamarca en materia de recaudación, un Francia con su 49% del Producto Interno Bruto vía recaudación, las retenciones son mínimas, son casi inexistentes, porque saben que van a cobrar lo que tienen que cobrar. Sí, claro. En cambio, en la filosofía que tenemos los países emergentes, los países en vías de desarrollo, es cóbrales cuando los agarres. O sea, en el momento que se produzca el pago, ahí cóbrales, porque no los vas a volver a ver. Sí, sí, sí. Es un tema de desconfianza, es un tema de ineficiencia, es un tema de incapacidad fiscalizadora en un panorama más amplio. Sí, claro. Qué interesante está todo esto. A ver, ¿por qué no nos ayudas también ahora a distinguir otro de los apartados que están? Nos hablabas de regalías, Sí. nos hablabas de asistencia técnica, podemos, no sé, incluir servicios personales independientes. Sí. ¿Cómo podemos distinguir estas figuras que se parecen mucho, pero a lo mejor pudieran no ser lo mismo, ¿no? Normalmente los convenios suelen tener definiciones. Algunas Ok. de esas definiciones son bastante afortunadas. Precisamente lo que generó la controversia en el caso del México-Países Bajos es que la definición de regalías no incluía de manera clara la asistencia técnica. Porque hay unos que sí lo incluyen. Pero hay algunos ¿no? que ya lo Sí, traen. sí. Sí, hay algunos que ya dicen, incluye la asistencia técnica, o lo dice con otras palabras, la transmisión de conocimientos no patentables, así como lo dice el artículo 15b del código, ¿no? Sí, claro.
¿Qué pasaría si el término que yo estoy buscando no viene dentro del convenio? Porque los convenios son muy completos, pero puede ser que no venga la definición exactamente que yo quiero. Pues no pasaría nada porque el mismo convenio, si no mal recuerdas el artículo 3, te remite a la legislación doméstica para efectos de interpretación. Okay. Que es un poco la que aplicó la autoridad, ¿sí me explico? Es el razonamiento jurídico de ellos fue, pues como no viene beneficios empresariales, aplico artículo 3, me voy a legislación doméstica y entonces pues nada más es lo del 16 del código, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí tendríamos nosotros, eso sí, que caracterizar mucho la actividad. Y otra cosa, vamos otra vez a los comentarios. Aguas con los comentarios porque se pueden encontrar con unas cosas bien interesantes ya hasta en la resolución miscelánea fiscal. Okay. Ejemplo, software. El software puede ser tratado como regalías del artículo 12 o como beneficios empresariales. ¿De qué depende? Dependiendo si es un software commercial off the shelf, o sea, el que vas y compras en una tienda y todo el mundo lo usa. Sí, claro. O si es un software desarrollado especialmente para ti. Si es un software desarrollado o adaptado especialmente a tus necesidades, lo que nos dicen los comentarios de México, a los comentarios de la OCDE del modelo es, entonces esos son regalías. Okay. Si es un software que vas y descargas en una página de internet o que vas y compras en Office Depot, creo que ya me vi otra vez viejo, creo que la gente ya no compra software así, ¿verdad? Vas y lo compras en Office Depot, en Office Max, entonces ese es commercial off the shelf y te lo vas a llevar vía beneficios empresariales y no va a haber ningún tipo de retención. Entonces, si es el trabajo del asesor fiscal que inicia la navegación, la exploración de los convenios para evitar doble tributación, es un trabajo en el que debe de sumergirse con atención y cuidado para no dejar fuera ningún aspecto de la asesoría. Claro. Te voy a platicar, me acaba de suceder, estábamos desarrollando una asesoría para una empresa y de repente pues empieza la discusión acerca de si el tema lo podíamos encuadrar en una forma de arrendamiento o si se convertía en arrendamiento financiero y por ser arrendamiento financiero llevaba intereses. Claro, claro, claro. Entonces, con que a alguien se le hubiera ido ese parrafito del artículo que decía que había opción de compra al final, se podían ir por la libre y pensar que era arrendamiento puro. Claro. Y entonces el problema o la diferencia es que en el arrendamiento puro serían beneficios empresariales. Claro, claro. Y si es arrendamiento financiero y hay intereses, tendría que haber retención sobre los intereses. Sí. Métele unos milloncitos de dólares al asunto y vas a ver que pues, te andan mandando a nadar con los peces si te equivocas en un asunto así, ¿no? Sí, o sea... Claro. No, qué tremendo está esto, ¿eh? Sí, y como dices, calificarlo mal llevaría a consecuencias. Llega la autoridad, te lo rechaza y entonces pues, amaneces nadando con los peces ahí en el Golfo de México, ¿no? Sí, claro. Porque además esta gente es muy maja, ¿no? Se lo toma muy bien, ¿no? Cuando les causas un dañito de unos milloncitos de dólares, ¿no? Sí. Fíjate, a nosotros también nos pasó algo similar en intereses. Resulta que nos prestan dinero del extranjero, pero la persona que nos presta no era una institución financiera, porque también ya ves que en la ley mexicana, dependiendo si es por ejemplo, una institución financiera, las tasas de retención son más chicas, ¿no? Sí, que si fuera otra persona. Claro. Sí. Entonces nos presta dinero del extranjero, pero viene de un banco extranjero. Entonces aquí dijimos... No, pues son intereses de un banco. Exacto. Claro, y lo caracterizaron como si fueran intereses de los de tasa baja. Correcto. Y le tendrían que haber retenido como si fuera el interés comercial. Correcto. ¿Se dieron cuenta ustedes o la autoridad? No, nosotros, afortunadamente nosotros. No, qué bueno. El problema es que ya lo traemos de años pasados, ¿no? Por ejemplo, y ya no tienen intención de corregirse. Bueno, ahí siempre pueden aplicar la solución HP, ¿no? Huye del país. No es cierto. Muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho esto, Alberto. Te agradezco mucho que hayas venido aquí con nosotros a nuestro canal. La verdad es que le has puesto mucho nivel a este programa. Eres una persona extraordinaria y conoces muchísimo. Muy amable. Ya nada más para ir terminando, ¿cuáles son tus recomendaciones finales? ¿Qué no le podrías decir a la gente que nos está escuchando? Algo que yo no te haya preguntado y que tú consideres necesario que lo sepamos. ¿Cómo ves? Yo creo que sí hay que tratar de estudiar esto ya no con la óptica de que es un tema reservado a unos cuantos, ¿no? Todavía
conferencias internacionales a las que suelo asistir en la materia suelen ser muy elitistas, ¿no? Y son un séquito muy pequeño de abogados y de contadores los que asisten, cuando la verdad es que la realidad ya nos lo está gritando a la cara. Hasta un contador de una pequeña y mediana empresa necesita saber de esto, porque tarde que temprano damos el brinquito y empezamos a hacer negocios con otro país. Entonces, mi primera recomendación es informarse, documentarse, no tenerle miedo. La verdad es que la parte más difícil de esto es que sí hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, pero sobre todo el término es el léxico, de repente el cómo están redactados los convenios para evitar doble tributación no es nada amable, es un estilo de español internacional, pero si le pones un poquito de tiempo y dedicación no es algo que sea imposible de comprender. O sea, a mí me parece que hay materias muchísimo más complejas en su origen, ¿no? O sea, si tú me dices ahorita, por favor, sácame una raíz cúbica o pierdes la vida, pues les digo, pues a todos les digo adiós, porque no hay manera que lo vaya yo a lograr, ¿no? O sea, no podría sacar una raíz cúbica ni para salvar mi vida, ¿no? O sea, en cambio esto pues, es un tema de estudio, atención, interpretación, verlo como algo asequible, algo que está cada vez más cercano a nosotros, a todos los habitantes de esta tierra, porque cada vez hacemos de manera más fácil a través de las tecnologías de la información y la comunicación negocios con otros países. Viajamos con más facilidad. Antes, no, hombre, viajar a Europa era para los supermillonarios, ¿no? Ahora te vas de mochilazo y a lo mejor te puedes escapar, o sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, ya no verlo como un tema selecto de unos cuantos, ¿no? Esos serían mis comentarios finales. No, sí, y es que, como dices, te puede llegar un caso de allá afuera y no sabes qué hacer, o sea... No, te llegan como contador un extranjero que tiene sus propiedades, no sé qué te gusta, en mi amada Mérida, Yucatán, en la Riviera Maya y todo, y te dice, pues bueno, ya que eres mi contador y que te la sabes de todo, resuélveme también esto. Sí, claro. Y es la contrastación de sus ingresos con la declaración de su país. Sí, claro. ¿Qué le vas a contestar? Como decirle que no, o sea, si no se lo vengo manejando joven, pues no. O sea, te tienes que empapar, tienes que estudiarlo, por supuesto. Sí, muy bien. Quisiera seguirte preguntando un montón de cosas, pero el tiempo me ha ganado. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Al contrario. Confío en que no sea la última vez. Ojalá que nos vuelvas a acompañar. Y pues ya para despedir el programa, tenemos un pequeño regalo para ti. Ay, muchas gracias. Mira, ya el regalo fue estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Mira, muchas gracias. Mira, déjame lo leo. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto Ruiz Rioja por su distinguida participación en el programa El Arte del Derecho Fiscal, Ciudad de México, octubre 2024. Mi querido José, muchísimas gracias. No, de gracias, verdad, gracias ha a ti. sido un honor compartir este espacio con ustedes. Lo voy a mostrar en cámara. Miren qué bonito está. Muchas gracias. Es un honor. Hombre, muchísimas gracias. Fue para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.